¿Qué tal, amigos? Estamos en el semáforo delictivo, en la página semáforo.com.mx, lo que es nuestra herramienta del semáforo delictivo, en el mes de abril de este año. Y vamos a ver el estado de Michoacán, cómo se encuentra hasta este mes. Lo primero que vemos aquí en la parrilla del semáforo, que ve los diferentes estados de la República Mexicana y los diferentes delitos que evaluamos, y compara a cada uno de estos estados en cada uno de estos delitos contra sí mismo con colores. El rojo obviamente es lo negativo, quiere decir que está por arriba de la media histórica mensual. Por el contrario, los verdes son positivos, indica que está dentro de la meta de un 25% de reducción de la delincuencia contra su media histórica. Y el amarillo es intermedio entre la media y la meta. No es malo el amarillo, pero puede ser mejor. Lo que vemos este mes es que Michoacán se encuentra totalmente en rojo. Robo a casa en rojo, robo a negocio en rojo, robo a vehículo en rojo, lesiones, homicidio, extorsión, secuestro y violación. De hecho, si ustedes ven toda la pantalla, es el único estado que se ubica en rojo en todos los delitos evaluados. Vamos a entrar a los diferentes delitos del estado. Vamos a empezar por los de alto impacto, que es homicidio, y podemos hacerlo directamente desde aquí, presionando el semáforo correspondiente. Estamos, insisto, en Michoacán, con datos hasta abril, empezando a evaluar los delitos, y en este caso es homicidios. Lo que vemos son las gráficas de los diferentes años. Aquí podemos agregar años anteriores. En este caso vamos a dejar el 2013 y el año actual, que es el 2014. Este es el 2014. Lo que ven en la línea roja es la media histórica mensual de homicidios para el estado de Michoacán. En este caso son 68 homicidios por mes, la media histórica en los últimos 3 años. Esto es lo que nos reporta. Y la meta, el 25% de reducción, sería 51 homicidios. Desde el año pasado venía bien en los verdes el año pasado, sube a los rojos a mitad de año, baja a los amarillos. Amarillos es la sección que está entre el rojo, entre la media y la meta. Este es el amarillo. Pero a partir de agosto, en julio ya se ve una tendencia hacia arriba. Agosto marca rojo, rojo, rojo. Diciembre del año pasado, y este año empieza en rojo el homicidio en el estado de Michoacán. Este mes pues está en rojo obviamente, con 90 incidentes, y tenemos un incremento con respecto al año pasado del 41%, comparando este año contra el anterior. Y si comparásemos contra esta línea roja, que es la media, hay un 33% de incremento. Obviamente esto lo siente y lo percibe la gente de Michoacán, además de todas las noticias que recibimos y reciben ellos y su experiencia cotidiana. Pues aquí es muy claro que la percepción de inseguridad debe haber crecido tremendamente, porque cuando crece el homicidio de esta manera, la percepción es sumamente negativa en el estado. ¿Cómo se compara Michoacán contra el resto de México en el tema de homicidios? Esto lo podemos ver hacia abajo. Aquí tenemos la incidencia de los últimos 3 meses, el Pareto, es decir, los estados que tienen el 80% del problema en México. En primer lugar está el Estado de México con 13%, luego Guerrero con el 10%, luego Chihuahua con el 7%, y en cuarto lugar se ubica Michoacán con el 7% del total nacional. Esto también se puede ver por incidencia del mes. Y en la incidencia del mes, también Michoacán nos ocupa el cuarto lugar con un 6% del total. Entonces está en los primeros lugares nacionales y compara mal contra sí mismo en el tema de homicidio. Vamos a usar el navegador de acá abajo para avanzar al siguiente delito, que es secuestro en Michoacán. También vemos una descomposición desde el año pasado, muchos rojos,
salvo el primer trimestre o digamos salvo el febrero del año pasado, lo demás ha sido rojo y este año no es la excepción, vemos rojos y vemos una mejoría en el mes de abril, pero como quiera que sea está en rojo el mes, aquí lo marca también con 14 incidentes, un incremento en el secuestro del 27% contra el año pasado, 35% contra la media. Es obvio que a muchos nos parecerá muy baja la cifra de incidencia y esto es normal porque en el secuestro alrededor del 80% de los secuestros no se denuncian en México de acuerdo a nuestras encuestas. Esto, si ustedes desean participar en la encuesta que estamos realizando continuamente y de manera anónima, en este botón participa en la encuesta. Nos encantaría recibir más opiniones del estado de Michoacán para entender mejor el fenómeno de la inseguridad de Michoacán. En el tema de secuestro, ¿cómo evalúa Michoacán comparado contra el resto del país? Nos vamos hacia abajo en la gráfica y vemos que Tamaulipas está en primer lugar con 18% del total de los secuestros en México, luego Veracruz con el 13% y luego Michoacán con el 12%, por encima de Morelos con el 10%. Hay otros estados, ustedes pueden ver el resto de los estados y hacer su propio análisis como yo lo estoy haciendo. Vamos a avanzar al siguiente delito, que es extorsión, otro delito de alto impacto. También está el rojo el mes, también muestra incrementos importantes con respecto al año o la media histórica. Y este año ha estado en rojo todos los meses en el tema de extorsión en Michoacán. ¿Cómo compara contra el resto del país o cómo se posiciona en el universo del país? Pues tenemos al Estado de México en primer lugar, luego Jalisco, el Distrito Federal, Morelos, Veracruz y luego Michoacán, que representa el 5% del total de las extorsiones en el país. Vamos a avanzar ahora a robo a vehículo. Robo a vehículo en Michoacán también es un delito de alto impacto, puesto que está relacionado con el crimen organizado. También, como en el caso anterior, nos muestra un rojo en el mes y incrementos no tan sustanciales como los anteriores, pero incrementos importantes a fin de cuentas con respecto al mes pasado. Con respecto al año pasado y respecto a su media histórica. Todos estos rojos indican algo muy sencillo, quiere decir que la estrategia no está funcionando, que hay que hacer un alto en el camino y replantear la estrategia de homicidio, replantear la estrategia de extorsión, de secuestro y de robo a vehículo en Michoacán. ¿Cómo compara contra el resto de México? Pues tenemos en primer lugar al Estado de México con un 31% en materia de robo a vehículos, luego Baja California, el Distrito Federal, Jalisco, Chihuahua, y en sexto lugar se ubica Michoacán con el 4% del total de incidencia de robo de auto o de vehículo con datos hasta abril de este año. Vamos a ver robo a casa. Y robo a casa en Michoacán también nos muestra rojos, incrementos con respecto al año anterior, incrementos con respecto a su media histórica, rojo este mes, y en el comparativo contra el resto de los estados no califica tan mal como en los otros delitos que acabamos de ver. Por acá se ubica Michoacán en el lugar 13 con un 3% del total de la incidencia de robos a casa. Al igual que en los delitos anteriores, no está funcionando la estrategia de reducción de delitos en materia de robo a casa. Vamos a pasar por último a robo a negocio. Robo a negocio también, el mes está en rojo, cerca del amarillo, cerca de la media histórica, pero en rojo, todo el año en rojo, y incrementos importantes con respecto al año pasado y con respecto a su media histórica. En el panorama nacional, Michoacán lo tenemos aquí, es el 9º lugar, con el 3% del total de la incidencia de robos a negocio en el país. Aquí podrán ver ustedes los otros estados, Distrito Federal, Baja California, Estado de México, etc. Y Michoacán se ubica aquí. Con esto terminamos robos, vamos a pasar a los últimos delitos, lesiones y violación. Empezamos con lesiones en el estado de Michoacán. Incrementos muy
altos este año, comparado contra el año anterior, comparado contra su media histórica, muy en rojo este mes. No está funcionando definitivamente y queremos dar un poquito más de información al respecto, como lo hacemos en otros videos. Lesiones es un delito de hombres jóvenes, generalmente en barrios donde hay pocas oportunidades, y estos jóvenes se agreden, probablemente también vienen de hogares violentos y de pocas oportunidades en la vida. Aquí hay que orientar la política social del Estado hacia los municipios y barrios donde se ubican estos jóvenes. Hay que focalizarlo, porque llevarles deportes, cultura social, recreación, oportunidades de empleo, becas de estudio, etcétera, etcétera, para paliar la situación en la que están. De otra manera, quien sí les ofrece la mano es desafortunadamente el crimen organizado y los mete en una espiral de riesgo y de violencia mucho más grave que las lesiones. Vamos a pasar a otro delito, perdón, antes de hacerlo, donde se ubica Michoacán en el panorama nacional, y nos aparece en el 14º lugar con un 3% del total de la incidencia delictiva del país. Vamos a ver por último el delito de violación en el estado de Michoacán. Y vemos también lo mismo, el mes en rojo, 43 incidentes y altos porcentajes de incremento con respecto al año pasado, con respecto a la media. De hecho, al igual que homicidio, esto se deteriora desde el mes de abril. Generalmente yo diría en el tema de violación, que es un delito sociofamiliar y que gran parte de las violaciones, digamos el 80% de ellas, se cometen contra menores de edad, hombres, niños y niñas, mujeres, adolescentes, y la mayor parte, insisto, se comete o por parientes o por conocidos de la familia. Pero en este caso es muy clara que esta gráfica está relacionada con las demás y tiene que ver con el incremento de la violencia en el estado de Michoacán. Y son otro tipo de violaciones, son las violaciones por desconocidos, son las violaciones que forman parte del resto de la violencia en el estado, y desafortunadamente pues van hacia arriba, han ido hacia arriba este año. Entonces sí, una parte sigue siendo sociofamiliar, pero probablemente este incremento este extra se deba justamente al tema de la violencia que está sufriendo el Estado. También, al igual que en los otros delitos, no está funcionando la estrategia, y aunque aquí vemos incidencia de 40 casos, 35, recordando también, al igual que en el secuestro, la cifra negra, lo que no se denuncia en violación, puede ser de alrededor del 80%, varía de estado a estado, puede ser de hasta un 80% de lo que no se denuncia. Entonces, para tener el dato real, este es el dato duro, el dato real pues estaría mucho más arriba, 5 veces más arriba. Habría que multiplicar por 5 este número para encontrar la cifra real. ¿Cómo se ubica Michoacán? Por último, en el panorama nacional, en el tema de violación, Michoacán está en el 11º lugar con un 3%. Si vemos la incidencia del mes, Michoacán ha subido al 4%. Lo otro que veíamos era 3 meses, este es el último mes y sube aquí al 9º lugar. Entonces esto está agravándose en Michoacán en relación al resto del país. Con esto terminamos este video, no sin antes recordarles la página donde ustedes pueden navegar, al igual que yo lo hice, semáforo.com.mx, o en nuestra website semáforo.mx, de donde podrán ustedes entrar al semáforo delictivo, participar en la encuesta. Invitamos a todos los habitantes de Michoacán, hayan sido o no hayan sido víctimas de la violencia, el que expresen su opinión, y hay más noticias en esta página. También recordarles nuestra página de Semáforo Delictivo en Facebook, donde ya tenemos muchos seguidores y donde los esperamos para que se agreguen ustedes como amigos y puedan verlos, expresar ahí su opinión, ver las opiniones de los demás, ver otras noticias. Nuestro Twitter es Semáforo Delito y los esperamos en el próximo video. Muchas gracias a todos los habitantes de Michoacán.